Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Vamos a ir hasta el capítulo 46. Voy a leer el verso 5 y después pegamos un salto al verso 9 al 13. Ya les voy a explicar cómo va el asunto acá, pero para no leer todo el texto. Dice el verso 5: ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Verso 9: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Bueno, Señor, una vez más abrimos tu palabra con reverencia, nos aproximamos a tu consejo, Señor, con humildad y con el corazón fértil para poder escuchar tu sabiduría que has vertido en tu santa palabra. Así que háblanos, Señor, que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La voluntad decretal. Esta es una frase que algunos pueden sentirse intimidados porque es un término que no se usa a menudo, pero vamos a tratar de explicar esto. La gente a veces habla de, y yo creo que la mayoría, si no todos los que estamos acá, hemos escuchado hablar de la providencia divina. Y muchas veces la gente no logra captar o entender que la voluntad de Dios es parte integral de esa providencia divina. Según las Escrituras, porque está también la opinión de la gente, pero según la palabra de Dios, la providencia divina es la forma en que Dios gobierna y de alguna forma protege toda su creación. Eso envuelve a los seres creados, tanto ángeles como seres humanos, y en un sentido también es providente en cuanto a la historia de la humanidad. O sea que Dios, a través de su ejercicio providencial, hace que todas las cosas se muevan o se dirijan según su soberana y absoluta voluntad. Algunos identifican, algunos estudiosos o académicos, tres tipos de voluntades en cuanto a este tema de la voluntad de Dios. Unos le llaman la voluntad decretal, que vamos a tratar de analizar. Otros se enfocan en la voluntad preceptiva de Dios y en la voluntad dispositiva. Vamos a tratar de analizar esas tres cosas en las próximas semanas. Ahora, acá quiero hacer una aclaración, porque si bien es cierto que algunos estudiosos hacen una distinción en tres voluntades, sin embargo no hay tres voluntades. Es una sola voluntad
que se manifiesta o se ejercita de diferentes formas. Así que no es correcto hablar de las voluntades de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es una voluntad, es la única voluntad de Dios que se ejercita o Dios manifiesta en diferentes maneras, y eso es entonces lo que encontramos a través de las Escrituras. Como indiqué, hoy vamos a tratar de sondear un poco el tema de la voluntad decretal, o comúnmente, para traer ese término a a una idea un poquito más rayana, es la voluntad soberana de Dios. Eso quiere decir la voluntad decretal, y ya a esta altura creo que quedó claro, estuvimos hablando de esa voluntad soberana de Dios en las dos exposiciones anteriores. Acá en este libro de Isaías, el otro día estuvimos observando el capítulo 44 y 45 en la exposición anterior, y estuvimos observando cómo Dios, en fin, le indicó al pueblo que 200 años de que tomaran lugar estos sucesos había escogido a un tal Ciro para hacer los propósitos de Dios. Acá Dios lo que está indicándole al pueblo en términos generales es que Él va a hacer lo que está determinado que tome lugar en la historia. Fíjense ahí en el versículo 10, en la segunda parte, que dice: mi consejo permanecerá. Es otra vez, en otros términos, repetir lo que dijo en el capítulo 44, versículo 28, cuando decía: y cumplirá, hablando de Ciro, todo lo que yo quiero. Repito, eso lo vimos la semana pasada. Vayan ahí al canal, revisen otra vez el tema que habíamos tocado. La palabra consejo, que ustedes ven ahí en el versículo 10, la palabra etzá, está haciendo referencia a un plan deliberado, voluntario, de parte de Dios. Lo encontramos a Dios acá decretándose a sí mismo llevar a cabo sus propósitos. En un sentido, lo que sugiere esto es una deliberación, ¿no es cierto?, o consideración. Algunos llaman dentro de la economía trinitaria. En definitiva, lo que tenemos acá es a Dios decidiendo, ya sea que sean las tres personas, en sí, y cuando dice mi consejo se está refiriendo a la divinidad en todo el sentido de la palabra. Pero Dios está decretando, determinando lo que ha de acontecer. Cuando Dios decreta lo que Él determina, eso va a suceder. Miren, hermanos, esto es un preámbulo muy importante cuando vamos a abordar el tema del libre albedrío, que lo vamos a tocar. Yo considero que muchas veces la gente hoy discute acerca del tema del libre albedrío sin estudiar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de la voluntad de Dios? Entonces nos enfocamos derecho al tema de la voluntad de la criatura. Está mal eso. Primero tenemos que conocer la teología correcta acerca de la voluntad soberana de Dios para poder entonces después ver cómo Dios le adjudicó o plasmó en la criatura que Él creó, trajo a la existencia, voluntad propia y una voluntad que está subordinada a Dios. Así que si no vamos a estudiar la voluntad de Dios, no estamos en condiciones para hablar de la voluntad del hombre o el famoso tema tan candente del libre albedrío. Vamos a entrar en especulaciones filosóficas, pero nunca vamos a poder acertar qué es o cuál es la relación entre la voluntad de Dios y la voluntad de la criatura. En el caso de la voluntad de Dios, o los decretos de Dios. Y acá quiero poner entre paréntesis que no estoy hablando de los decretos humanos, porque existen en las Escrituras casos en que monarcas decretaron. Ciro decretó, por ejemplo, el retorno del pueblo de Israel a la tierra. Pero la diferencia entre los decretos humanos y el decreto de Dios, que es una diferencia astronómica, es que un decreto humano puede ser abolido por otro decreto.
En nuestro continente latinoamericano ahora tenemos, por ejemplo, gobiernos presidenciales y muchas veces se gobierna por medio de decretos. A veces el Congreso aprueba ciertas legislaciones, los diputados se reúnen y entonces en el Parlamento se discute si se apoyan los proyectos de un presidente o no. Cuando un presidente no tiene el apoyo del Congreso, puede gobernar a través de decreto, quizás en una forma parcial, pero puede trabajar con decretos. El tema con el decreto es que si no pasa a ser ley, viene otro presidente y lo que hace es cancelar el decreto con otro decreto. Por eso es necesario que se establezcan leyes para que justamente lo que se quiere hacer en un país se mantenga. De lo contrario es de corta duración. Eso sucede en el campo de la política. Cuando Dios decreta es distinto, porque no puede venir nadie a cancelar el decreto de Dios. Es un decreto infalible. Por eso es diferente. A veces abordamos el tema de los decretos de Dios comparándolos con los decretos de un monarca. Y está mal, está mal. El decreto humano puede ser cancelado. El decreto de Dios, nadie, ninguna criatura puede anularlo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por eso estoy hablando del decreto divino, que es un decreto infalible. Es una orden o es una decisión oficial emitida por la autoridad soberana de Dios. O sea que el decreto que ejecuta Dios tiene un carácter normativo y preceptivo y nadie puede cancelar ese asunto. Acá quiero hacer un paréntesis y quiero que me prestes atención. Yo he hablado de este tema ya en otras ocasiones, pero ojo con las oraciones decretales. Hoy día se puso de moda, esto ya lo indiqué, repito, en otra ocasión, la modalidad de orar decretando, declarando, ordenando a Dios algo. Yo decreto. Y se sostiene la idea, otra vez se comparan algunos textos en las Escrituras donde monarcas o personas decretaron, que es una comparación lamentable porque no tiene absolutamente nada que ver, como ya indiqué, el decreto de una persona con los decretos de Dios. Pero ahora se sale con esta modalidad que la gente, no sé, al principio empezó como una enseñanza, pero hoy se convirtió en el común denominador, se naturalizó la oración decretal. Yo decreto. Y entonces la gente, otra vez, se acostumbró a ese tipo de oración sin pensar qué es lo que están diciendo y lo que están haciendo. Ojo con eso, porque esa oración no solamente es una oración que elevamos inapropiadamente, sino que es una oración antibíblica. Y parece mentira que oramos de una manera antibíblica en la iglesia contemporánea. Hermano querido, el hombre no tiene capacidad para decretar u ordenar que sucedan cosas que envuelven lo espiritual, que le da órdenes a Dios. Dios ciertamente nos estimula, nos anima a orar, pero no a darle órdenes a Dios. Yo he escuchado gente decir, Señor, yo demando tu promesa. Usted no le puede demandar nada a Dios. De gracias que Dios prometió y por gracia le da lo que promete. Pero usted no tiene, y yo, todos, no tenemos ningún derecho de demandarle o darle órdenes a Dios. La Biblia nos anima a hacer peticiones, no decretos irrevocables. Hay personas que dicen, yo decreto prosperidad económica. Esta semana me mandaron un video que la verdad yo no sé ya qué creer, francamente. Un pastor que está decretando que una señora pierda peso. Y en el video la señora esconde la pancita y entonces en el pantalón que tiene puesto se ve el espacio y la gente admirada porque le hizo en un instante bajar de peso a la señora. Yo no sé, honestamente no sé qué pasó con la actitud crítica de la gente de cuestionar lo que estamos viendo. Le adjudicamos a Dios la mentira. Esto es grave. Así que, ojo con este asunto. Déjame decirte, hermano, si tú estás orando, decretando y dándole órdenes a Dios, estás mintiendo. Un pastor
o lo que sea que diga que él puede decretar y enseña a la gente a hacer eso, está mintiendo. Si usted ora decretalmente, está haciendo una oración mentirosa. Usted no tiene la capacidad. Cuando usted dice, Dios me dio por decreto lo que yo le pedí o le demandé, usted está mintiendo. Y no puede ser que la iglesia hoy sea una cueva de mentirosos. Dejémonos de esta corrección política y barata que lamentablemente ha cerrado la boca a la denuncia de estos fraudes que se han propagado dentro del pueblo de Cristo y está llevando cautivo al pueblo de Dios. Déjeme darle una revelación. El Señor me habló. No sé qué pasó, pero me habló una voz del cielo. Como dicen los charlatanes esto, ¿no? Dios me está dando una revelación. Bueno, déjame que te dé una revelación. Y no me estás bajando una voz del cielo en este instante. Simplemente abrí mi Biblia. ¿Y sabes cuál es la revelación? Apocalipsis 21:8. Y todos los mentirosos sufrirán el castigo del lago de azufre y fuego. Hermano, pon atención. Dejemos de mentir. La mentira nos manda de cabeza al infierno. Eso es lo que nos dice acá la palabra de Dios. Te lo repito de nuevo. Y todos los mentirosos, no algunos, todos sufrirán el castigo del lago de fuego y azufre. Cuidado, no juguemos más con estas cosas que son serias. Cerremos el paréntesis. Yo creo que a pocas palabras, buenos entendedores. Volviendo al texto. Un ejemplo claro de este aspecto de la voluntad decretal de Dios lo tenemos en el mismo primer capítulo de la Biblia, cuando Dios dice, sea, y así fue. Es un asunto extraordinario. Dios dice algo y sucede. Y estamos hablando de cosas que no existen. Y Dios decretó la existencia. Y entonces, eso lo vimos en la primera disertación, en Apocalipsis, que es por su voluntad que las cosas existen y fueron hechas. Y entonces acá observamos en el primer libro de la Biblia cómo tenemos una evidencia elocuente de la voluntad soberana o decretal de Dios. Dios decretó que de la nada venga algo y las cosas vinieron a la existencia. Y tienes todo el primer capítulo de la Biblia hablándonos de eso. El problema es que la gente no lee bien su Biblia, pero ahí está. Ahora, muchos protestan con esto, no están de acuerdo con esta idea de la voluntad decretal de Dios, porque bueno, en fin, lo que hace este concepto es chocar de frente con la idea del libre albedrío humano. Todos tenemos libertad de escoger, tenemos libre albedrío. Y claro, cuando insertamos la idea de un Dios decretando, lo que tenemos es un choque frontal entre la voluntad de alguien que es soberano y la supuesta voluntad libre de la criatura que trajo a la existencia. Pero, a ver, el problema, el hecho que yo tengo un problema de aceptar un concepto que aparece en las Escrituras, no significa que ese concepto tiene que ser anulado, que no tiene crédito. La Biblia nos dice claramente a nosotros que el consejo de Dios permanecerá. Le guste a usted la afirmación o no le guste. Que usted diga, no me gusta el concepto porque no encaja en mis preconcepciones, no quiere decir que el versículo desaparece en el texto bíblico. La Biblia todavía nos está diciendo que el consejo de Dios permanecerá, no que permanecerá hasta que llegue el consejo del hombre. Esto es algo que, yo no sé, hay gente que se pone a discutir con el texto bíblico para insertar sus ideas filosóficas. Y ese es el problema, porque mucha gente no acepta esto que nos enseñan las Escrituras porque abordamos el tema de la voluntad, tanto de Dios como del hombre, desde una perspectiva filosófica, no bíblica. Y ahí empezamos a tener serios problemas. Hay dos corrientes filosóficas, las voy a definir poco ahora, ya las veremos quizás más adelante, pero hay dos corrientes filosóficas que muchas veces se utilizan para, no sé,
derribar la idea del concepto de el decreto divino o la voluntad soberana de Dios. Una de esas corrientes es el determinismo. Algunos a lo mejor han escuchado hablar de esto. Ayer estábamos conversando en la clase de teología sistemática sobre este asunto. Existen varias ramas del determinismo. Yo me estoy refiriendo al determinismo duro, rígido. Y la idea filosófica del determinismo es que todos los eventos que acontecen, incluyendo cada acción del ser humano, están determinados por causas anteriores y rígidas. Es decir, causas que no pueden ser violadas. Estamos metidos en un frasco y no podemos salir de esa situación. Por eso se llama determinismo. Está determinado mecánicamente todo lo que el hombre hace y todo lo que sucede en la historia. En este sentido, en este sentido extremo de determinismo, que no es el bíblico, insisto, eso no es lo que enseña la Escritura, eso es lo que enseña la mente racional del filósofo. El hombre no tiene voluntad propia. El hombre simplemente es alguien que actúa o lleva a cabo acciones movidas por fuerzas que están fuera de él y de las cuales no puede escapar. Por eso se llama que está todo determinado, en otras palabras. Y el hombre no puede hacer absolutamente nada para librarse de eso. Si eso fuera cierto, y lo traemos al campo de las Escrituras o lo espiritual, quiere decir que el hombre no sería moralmente responsable delante de Dios. ¿Se dan cuenta lo grave del asunto? El error de esta manera de interpretar. Es decir, el hombre simplemente pasa a ser una víctima de las circunstancias de las cuales no tiene escape. Está determinado que el hombre actúe de cierta manera, y cuando se trata de lo moral, el hombre actúa como algo mecánico. No puede escapar de esa realidad. El fatalismo, que es otra corriente también filosófica, comparte algunas similitudes con lo que es el determinismo, pero la diferencia es que se trata de la actitud de resignación que asume la criatura al no poder escapar de la trampa del destino. Es decir, no existe nada, ni nadie, ni siquiera Dios, que pueda cambiar el curso de nuestro destino o nuestro futuro. Por lo tanto, entonces la persona, otra vez, tiene que resignarse, abandonarse a la realidad de que él está para ir, por ejemplo, de cabeza al infierno y no puede hacer absolutamente nada, ni él ni otro fuera de él, para cambiar ese destino que está ya trazado. Hay una escuela teológica que tiene una rama que se fue al extremo y que abraza cierto tipo de fatalismo. Para los que son más estudiados hablo del hipercalvinismo, ¿no? Eso es para los que estudian un poco más. Pero esta escuela teológica prácticamente nos deja abandonados en un fatalismo determinista. Dios creó a ciertas personas para llevarlos al cielo y luego creó al resto de la humanidad para tirarlos de cabeza al infierno. O sea que esta persona que creó Dios, primero que la creó voluntariamente para estar atrapada a su destino eterno, no puede escapar, ni Dios lo puede sacar de eso. Y segundo, esa persona no tiene ninguna esperanza, no hay evangelio, no hay buena noticia, es toda una mala noticia. Esa persona fue creada desde la eternidad para pasar la eternidad en el infierno, cosa que es terrible. La Biblia jamás enseña eso. No habla en esos términos cerrados, rígidos, duros. Se llega a esa conclusión porque no llegamos a entender lo que es la voluntad de Dios, que por cierto no la vamos a entender completamente. No vamos a poder entender cómo se concilia la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, porque eso escapa a nuestra capacidad mental, eso está metido en la mente infinita de Dios. Y nosotros lamentablemente tenemos una mente de criatura finita, y entonces está limitada por los parámetros que nos puso el mismo Creador.
La voluntad decretal de Dios no tiene absolutamente nada que ver con el fatalismo y el determinismo filosófico. Repito, estas ideas arrancan, no son bíblicas, sino que arrancan del racionalismo humano. Son las ideas que concibe el hombre sin considerar qué es lo que tiene que aportar las Escrituras en cuanto al tema de la voluntad de Dios. Estamos abordando entonces este tema desde la perspectiva del hombre, en lugar de estudiar esto desde la perspectiva de Dios, que nos la ha revelado a través de la palabra inspirada del Señor. Por eso es que no damos en el clavo en el estudio de estos temas. En el determinismo y el fatalismo, por lo pronto, no hay Dios. Lo que existe son fuerzas, como el destino, de las cuales el hombre no puede escapar. Y nosotros sabemos que esas fuerzas activas no tienen ningún control sobre nosotros y mucho menos sobre la voluntad de Dios. La Biblia nos habla claramente que hay un acto deliberado por parte de Dios, como el que se menciona acá en el versículo 10. Mi consejo, dice el Señor, permanecerá. Así que en la voluntad decretal de Dios se determina la creación de seres a quienes se les adjudica voluntad propia, que toman decisiones. Cuidado con eso, no estamos diciendo que el hombre no toma decisiones porque no es una máquina. El hombre toma decisiones y decisiones que tienen consecuencias éticas o morales. Así que Dios le adjudicó tanto a los ángeles como a los seres humanos voluntad propia, no libre albedrío. No confundamos una cosa con la otra. Voluntad propia. El ser humano tiene albedrío, arbitrio, pero no libre en el concepto estricto de la palabra. Ya analizaremos en su momento el concepto libre, que crea tantos problemas cuando se trata de abordar el tema de la voluntad del ser humano. Ahora, dentro del marco de la voluntad de Dios, la voluntad del hombre, y esto es muy importante lo que te voy a decir, hermano, está subordinada, no cancelada o anulada. ¿Entienden eso? La voluntad del hombre, cuando Dios lo creó, lo hizo para que tenga o posea la criatura una voluntad subordinada, sujeta, atada a la voluntad del monarca, que es Dios. No que Dios anula la voluntad de los seres humanos. Es decir, estamos hablando acá de una relación estrecha, cercana, entre la voluntad de Dios y la voluntad de la criatura. Y digo criatura porque esto envuelve también a los ángeles, que también tienen voluntad propia, pero de todas maneras una voluntad subordinada a la voluntad del Creador. Ahora, claro, algunos cuestionan esto desde, repito, una perspectiva otra vez filosófica y concluyen que Dios bien puede decretar, pero resulta que luego viene la criatura, a la cual Dios le adjudicó voluntad propia, y la criatura se puede decretar a sí misma cosas. A ver, Ciro era un rey que decretó cosas, y entonces cuando Dios se encuentra con la voluntad de la criatura, ahí tiene que parar. O sea que el decreto de Dios no es infalible. El decreto de Dios termina donde comienza el decreto del hombre. En cuyo caso, si te pones a pensar, es un absurdo, porque significa entonces que el decreto del hombre es infalible. No puede venir Dios a cancelar lo que decretó la voluntad libre del hombre. Por lo tanto, ahora la voluntad de Dios está subordinada a la voluntad de lo que creó Él, sea un ángel o sea un ser humano. ¿No les parece ridículo eso? ¿No les parece que va en choque contra lo que nos dicen las Escrituras? Y sin embargo, mi querido, hoy en los órganos evangélicos se cansan de predicar desde los púlpitos que Dios tiene una voluntad pasiva y respeta la voluntad de la persona. O sea, que es la voluntad del hombre la que permanece, no la voluntad de Dios. La teología nuestra está totalmente destrozada. La hemos pisoteado con filosofía humana.
no con revelación divina. Si el problema con esa manera de pensar es que lo que estamos haciendo es dándole un giro de 180 grados a lo que está diciendo el texto bíblico adelante nuestro. En lugar de mirar que la Biblia dice, mi consejo permanecerá, lo que estamos haciendo es adjudicándole al hombre ese versículo y diciendo, el consejo mío, el del hombre, la criatura, permanecerá, no el de Dios. Cuando el texto nos está diciendo que no es la voluntad o el decreto del hombre lo que el hombre se dispone, sino la voluntad soberana de Dios, la que tiene su punto fuerte, y la voluntad de la criatura es la que se subordina a esa voluntad suprema. Algunos otra vez leen cuando hablamos de la voluntad decretal de Dios, lo único que ven es determinismo y por eso es que la rechazan. Para mí, pastor, eso que usted está diciendo es determinista, por lo tanto tenemos que tirar esa doctrina por la ventana y tratar de buscar otra explicación. Bueno, pero dime ¿qué hago con el verso 10 entonces? ¿Arrancamos la página de la Biblia? ¿Qué hacemos con estas declaraciones? Capítulo 44 y 45, que lo estuvimos viendo el otro día, cuando habla, por ejemplo, que 200 años de que aparezca Ciro lo va a levantar y ese hombre cuando aparezca va a hacer todo lo que Dios quiera. ¿Qué hacemos con esas declaraciones? Repito, no es determinismo, es voluntad soberana de Dios. Así que negar una afirmación bíblica porque tenemos preconcepciones no significa que la declaración bíblica queda anulada. Lo que dice la Biblia, eso es. No interesa lo que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa declaración. Vamos a mirar un poquito el contexto acá. Capítulo 46. A ver, en este capítulo se habla de la caída de Babilonia. Y es interesante lo que nos dicen los primeros versículos. Noten ustedes ahí en el versículo 1 que dice, se postró Bel y se abatió Nebo. Estos son los dioses, dos de los dioses más importantes que había en el panteón de los babilonios. Bel y Nebo, o Baal, le llaman en otros lugares. Bel y Nebo. Y dice que sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Acá tenemos el Persia va a llevar cautivo a toda la gente. Y resulta que esta gente tienen que ahora agarrar los dioses en quien pusieron su confianza, y algunos de los judíos también, y se los tienen que, antes los llevaban a cuestas, ¿no? Y ahora lo tienen que cargar sobre animales. Dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, es decir, los dioses con la gente que está siendo llevada cautiva, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio, las estatuas de Bel y Nebo. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Verso 5, ¿a quién me asemejáis? Y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes. ¿Entienden la fuerza de la pregunta? ¿Con quién me van a comparar ustedes? ¿Sabe lo que le está diciendo Dios a esta gente? ¡Brutos! ¡Pedazo de brutos! Dice, estas estatuas en quienes ponen su confianza, las cargan los animales. Ni siquiera pueden caminar ellos. Supuestamente los dioses los tendrían que cargar a ustedes, en quienes confiaron. Y ustedes están cargando estas pavadas. Y Dios les dice, pero escúchenme una cosa, ¿con qué me van a comparar? Dios les está diciendo en un lenguaje rayano, brutos. Esa es la fuerza de la pregunta retórica que hace en el verso 5. Claro, uno no ve la palabra bruto ahí, por supuesto, pero la pregunta que está haciendo Dios es justamente para desembrutecer a esta gente. El disparate que están haciendo, brutos. ¿Qué es lo que encontramos acá? Bueno, primero, versos 1 al 5, cómo esta gente pone la confianza en la cosa equivocada. Poner la confianza en una cosa. Notamos cómo cayeron en la trampa de la culturización espiritual en Babilonia. Tenían a Dios y terminaron prestando atención, tanto los babilonios como algunos judíos, en Bel y Nebo. ¿Qué es eso?
Bueno, la gente había puesto su confianza en esta cosa. Y ellos querían y pretendían comparar a Dios con un ídolo y poner su confianza en ese ídolo. Yo a veces miro en televisión, todavía hoy, y nuestro continente latinoamericano es culpable de esto, de norte a sur. Y en nuestro pueblo latinoamericano vemos cómo vez tras vez van cargando una estatua en una procesión. Está el San Cayetano, la Virgen María, el santo este, el santo el otro. Ahora están canonizando en estos días a una señora que ni sé quién es en el sur, y otro un gaucho, qué sé yo. Y la gente ahora ya se sumó al panteón esta farsa, donde todo el continente va corriendo atrás, y nosotros vemos a la gente saliendo por las calles con tenemos 6, 7 personas de cada lado llevando una estatua de madera, con flores. No puede caminar sola, no me puede oír, es una estatua. La gente le habla, le dan besos, le ponen billetes, la visten, la pintan, la decoran, le hacen el make-up, la cosmética, y la levantan, la cargan y la ponen en otro lugar y después la vuelven a sacar. Guay que se caiga. Hace poco se cayó una, se querían matar, se sajaba la gente porque se había caído la estatua y se rompió. ¡Uy, qué terrible! Se murió la divinidad. ¡Brutos! Hay que ser bruto. Uno dice, pero qué ofensa a la religión. No, eso no es religión, eso es ser bruto. Agarrar un palo y sacar de un palo una imagen y luego pasearla por todos lados, hacer turismo con esa imagen y decir que este pedazo de palo me va a proteger a mí. Y nuestra cultura latinoamericana está saturada de eso. ¿Por qué está pobre nuestra Latinoamérica? ¿Por qué tenemos en los países llenos de atorrantes y sinvergüenzas que nos gobiernan y no podemos ser cabeza, siempre somos cola? Porque somos brutos. Porque le dimos la espalda a Dios para creer en una cosa, en un ídolo. Eso es lo que hizo esta gente en el Antiguo Testamento y lo seguimos haciendo. Y no nos entra. ¿Por qué? Porque somos brutos. Solamente un bruto puede pensar que un bafle, esta cosa, me puede proteger, me puede dar de comer, puede cuidar mi salud. Esta cosa, eso es ser bruto. Bueno, ahora, dejando de lado los ídolos, porque uno dice, bueno, a la verdad que es bruta la gente, ¿no? Pero los que no creemos en los ídolos somos tan brutos como ellos. ¿Por qué? Porque en el presente los hombres comparan a Dios ya no con una estatua. La sociedad, en los más educados, hemos avanzado, pero resulta que ahora reemplazamos a Dios no con un palo, sino con el hombre. El hombre es el Dios. El hombre se compara con Dios. Y entonces desplazamos a Dios para poner al hombre en el centro. Hoy tenemos al ateo, al hombre de ciencia, al hombre estudioso, que te dice a ti que crees en Jesucristo, ¡bruto! Tú eres un bruto. Tienes la mente cerrada. Porque estás creyendo en ese fantasma en quien pones tu confianza. Y claro, cuando tú analizas las cosas y escuchas al filósofo, al naturalista, que lo que hace es convertir la naturaleza en un ídolo, es decir, reemplaza a Dios por una cosa que es el hombre, un ángel, la ciencia, lo que quieras. Bueno, ¿quién es el bruto? Dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Así que entonces el necio no soy yo o usted que cree en Dios, sino el que no cree en Dios. ¡Bruto! Eres un bruto, un cuadrado, un ladrillo. No interesa que no creas en Dios. La realidad es que cuando niegas a Dios, eres un bruto. Igual que esta gente bruta que creía en estas cosas que tenían que transportar. Y lo mismo que nuestro pueblo latinoamericano que sigue transportando, igual que esta gente, un palo adornado con vestidos y colores. Eso es ser bruto. Bueno, acá el texto nos está hablando a los brutos
para que abandonemos el embrutecimiento y levantemos los ojos y abracemos al único y soberano Dios que lo que decreta, confirma o se cumple. No, pero la voluntad del hombre es libre. El hombre puede pechear a Dios y sacarlo a un costado. Bruto. ¿Realmente piensas que tú, comportándote como un bruto, vas a embrutecer la voluntad de Dios? Vamos, señores, hay que ser bruto, realmente. ¿Y lo somos? A ver, nosotros caímos en el error de adjudicarle a Dios atributos humanos. Cuando hablamos del tema de la voluntad de Dios, justamente la analizamos y la aplicamos desde la perspectiva del hombre. Es el hombre quien define cómo debe ser Dios, en lugar de escuchar cómo Dios se define a sí mismo a través de su revelación. Dios te dice cómo es Él, pero tú dices, no me interesa lo que dice la Biblia, no lo creo. Yo le voy a decir a Dios cómo debería ser. Y entonces definimos la voluntad de Dios desde la perspectiva del hombre. Hemos caído nosotros en el gravísimo y fatal error de proyectar nuestros propios atributos humanos, nuestras limitaciones y el concepto de la naturaleza desde la perspectiva de la naturaleza del ser humano. Es cierto que la Biblia usa antropomorfismos, es decir, figuras humanas, para poder describir cualidades de Dios, pero lo hace con el propósito de facilitarnos la comprensión del carácter y las cualidades de Dios, pero no para que nosotros convirtamos a Dios en esos antropomorfismos. Dios no tiene brazos, pero la Biblia habla de la mano de Dios, habla de, qué sé yo, los brazos de Dios, pero no quiere decir que tenga brazos. A eso se refiere el término antropomorfismos, formas humanas para describir cómo Dios se envuelve en actividad con relación a las criaturas. Otro error es proyectar valores y creencias humanas a la naturaleza divina, y entre esas cosas está la voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, pensamos y consideramos filosóficamente qué es la voluntad del hombre y entonces le adjudicamos o creamos a Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Cuando hablamos de la voluntad, lo hacemos en términos de voluntad humana, en lugar de decir, Dios, háblanos a nosotros de tu voluntad. Dios te hizo a su imagen y semejanza, no para que tú lo hagas a Él a tu imagen y semejanza. Pero eso es lo que hace el hombre bruto de los tiempos modernos. Ya me imagino en las redes lo que me van a decir, ¿no? Porque estoy insultando a la sociedad al decirle que son toda una partida de brutos. Bueno, si me vas a insultar porque te estoy diciendo bruto, eres un bruto. Porque lo que tendrías que hacer es agarrar y sentarte con Biblia abierta y empezar a estudiar de nuevo este asunto. No seas bruto. Llámame bruto si quieres, pero deja de ser bruto. No adores una cosa y no adores al hombre o a cualquier cosa que reemplace a Dios. Dios es un Dios soberano. El único Dios, dice, no hay otro Dios. Dejemos de inventar dioses de plástico, por favor. A ver, otra vez acá Dios nos hace la pregunta, ¿con quién me vas a comparar? Del verso 5. ¿Contigo? ¿Me vas a comparar con tus cualidades? ¿Me vas a comparar con Bel? ¿Con Nebo? ¿Con la Virgen? ¿El Gaucho Gil? ¿Con qué? Hasta Maradona. Hoy día Maradona. La gente tiene el culto a Maradona. Pero ¿se dan cuenta ustedes a lo que hemos llegado? ¿Maradona es Dios? ¿Maradona me va a dar de comer? Yo no sé si no se levanta Maradona y nos agarra palazos y nos dice pedazos de brutos a nosotros. Y tendría razón para hacerlo. Pero en eso hemos caído nosotros, la gente con mente abierta. Somos tan inteligentes, somos tan vivos, somos más vivos que Dios. No, Señor, somos brutos. Así que un ídolo nada es sin el hombre que lo produzca y lo sostenga. Así el hombre sin Dios, sin un Dios que lo produzca y lo sostenga. Como un ídolo no tiene valor en sí mismo, sino que depende del hombre, así también cada uno de nosotros dependemos de Dios para nuestro destino eterno. Sin Dios somos nada. No interesa que tengas o no tengas voluntad. La segunda cosa que vemos en estos versículos es cómo se nos invita a poner la atención en el lugar correcto.
No en la voluntad del hombre, sino en la voluntad decretal de Dios. Confiar en lo que Dios ha determinado. Fíjense ustedes que a través de estas líneas tenemos un llamado solemne de parte de Dios a oír la palabra suya, a tomar nota. Dice el verso 3, oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel. Verso 12 dice, oídme, duros de corazón. ¿Qué está haciendo Dios? Está llamando a que abramos los oídos y lo escuchemos a Él, no a los hombres que dirigen la atención a un tal Bel o Nebo o cualquier otro ídolo que pongamos en el camino entre Dios y la gente. Dios dice, escúchenme a mí, señores. Dejen de escuchar a estos charlatanes, incluyendo otra vez la deificación del hombre en la sociedad hoy. Porque el hombre se ha puesto en el lugar de Dios. Escucha al caudillo que te habla en lugar de escuchar al Señor. Y Dios, noten ustedes que nos hace entonces un llamado, número 1, verso 5, a no equiparar a Dios con lo creado. A ver, lo mismo vemos nosotros en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 5. Dijo el Señor, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, nosotros, ni en las aguas debajo de la tierra. No mezclas cosas. Los ídolos del Antiguo Testamento eran medio hombre, medio animal, ¿no? Van a encontrar, por ejemplo, un tipo con cabeza de toro, cuerpo de hombre, o qué sé yo, con cabeza de pescado, y qué sé yo, una cantidad de tonterías. Bueno, las mezclas, dice Dios, no te hagas imagen de las cosas, de lo que es Dios, con las cosas creadas. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, no eso. ¿Y qué hace el hombre? Todo lo contrario a lo que dijo el Señor en el Decálogo. No, Dios está equivocado. Si tú crees en lo que dice Éxodo, es un bruto. ¿Cómo no vas a creer en Bel y en Nebo? O la Virgen o lo que quieras. Tú eres el bruto que crees en la Biblia. Pero el bruto que cree en estas pavadas se cree que es el que lo sabe todo. Bueno, estos textos están para sacarnos de esa condición. Dios está diciendo, ojo, escuchen, no equiparen a Dios con nada creado. ¿Y qué hacemos nosotros? Precisamente eso. Hemos equiparado a Dios, hemos reemplazado a Dios con la creación. Segundo, vuelvan en la razón. Versículo 8, nota lo que dice. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Escucha, volveos en vosotros, prevaricadores. ¿Sabe lo que está diciendo en ese caso? Despierten, señores brutos. Despabilense, reflexionen, piensen cómo corresponde. Levántate una vez del sueño, eso es lo que le está diciendo, vuelve en sí. Estás atontado. Pero lógico, ¿cómo puede ser que yo crea que este micrófono me puede proteger a mí? Eso es estar pero completamente cegado. Dios dice, despiértate, bruto. Levántate de una vez, usa tu cabeza. Esta gente sin duda que tenía sus explicaciones racionales y filosóficas para justificar creer en un tal Bel o Nebo. Usted le preguntaba a esas personas, pero escúcheme una cosa, ¿usted está pensando en un palo tallado que le dieron forma? No, pero es que tú tienes que pensar que hay una tradición. Tenemos que creer en Bel, que es el creador, el protector de Babilonia. Y empezaban a darle toda una explicación teológica racional para justificar la creencia en Bel y en Nebo. Tenían sus explicaciones y Dios le está diciendo, despabilate, querido, por favor. Eran brutos. Yo no sé por qué hoy en la sociedad nos estamos embruteciendo cada vez más. En lugar de iluminarnos, de salir adelante, vamos para atrás. Hoy se habla de evolución. No, estamos en un proceso de involución, estamos yendo para atrás. Al paso que vamos a terminar en las cavernas, con garrote en mano, adorando un palo o una piedra, en lugar de acercarnos a Dios que lo sabe todo. Ponte a pensar, ¿tiene sentido comparar a Dios con algo? Piénsalo, no se necesita ser teólogo. El sentido común nos lleva a la conclusión
de que no podemos comparar a Dios con nada. Porque si puedes comparar a Dios con algo, entonces Dios no es Dios. Es algo, es una cosa. Número 3, usa la memoria, dice Dios. Verso 9, acordaos de las cosas pasadas. Dios dice, escucha, saca los ojos de Bel y de Nebo, o de cualquier ídolo, y revisa la historia. Mira el proceder de Dios, lo que Dios ha hecho. Abrimos la Biblia y vemos que de la nada Dios trajo toda la existencia. Tenemos que, el maxilar tiene que caer y quedar colgado. Este ciertamente es Dios. Y luego cómo Dios se fue manifestando a través de la historia. Dios está diciendo, revisa tu historia, por favor, y verás que no hay otro Dios y no hay semejante a mí, dice allí. El hombre hoy se levanta y dice, ¿cómo que no? ¿Cómo se atreve a decir eso? El hombre es Dios. Nietzsche hoy se levantaría y diría, nosotros somos Dios. ¿Dónde está Nietzsche, el que se creía Dios? Enterrado 2 metros, bueno, ya ni está, no quedó nada. Y sin embargo, él hablaba de el superhombre. Bueno, ahí está el superhombre. ¿Qué dice el verso 5? ¿Con qué me vas a comparar, hombre bruto? ¿Con qué me vas a comparar? Número 3, verso 12, la insensibilidad y la obstinación humana. A ver, nosotros somos a veces, dice allí, oídme duros de corazón. Somos más sensibles, el hombre de hoy, a las especulaciones filosóficas de los seres mortales que a la revelación de Dios, de sí mismo, en su santa palabra, y cómo nos habla acerca de su voluntad decretal o soberana. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17 en adelante, le decía, hablando del hombre que no conoce a Cristo, que era, describe lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo, que andan en, ¿qué forma? En la vanidad de su mente. Es drástico, Pablo, cómo describe al hombre sin Cristo. El hombre se conduce en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahora ponte a pensar. La persona que no cree en Dios dice que tú tienes el entendimiento oscurecido y que Él tiene la lámpara de la ciencia y del saber para abrirte los ojos y que veas claramente. Y Dios por inspiración nos está diciendo que la cosa es al revés. Claro, el otro, el que no cree, se mata de risa diciendo, ja, 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 mire el pastor, mire los creyentes, qué brutos. Tú eres el bruto. La Biblia, Dios lo dice que eres el bruto. Lógico, te vas a burlar, esto no te va a entrar. Y bueno, porque eres un tarugo. Pero dice que la persona tiene el entendimiento entenebrecido, debido ajenos a la vida de Dios, por la dureza que hay en el corazón, la dureza que hay en su mente, la ignorancia que hay en ellos. ¿Qué espera Pablo de los creyentes? Ya no andéis como los otros gentiles, que andan como brutos, teniendo la mente cerrada en lugar de una mente abierta. Debido a esa dureza del corazón, nosotros somos duros para oír. Por eso Dios les dice en el verso 3 y en el verso 12, escuchen, oigan, duros de corazón, oigan. La persona que tiene el corazón duro es duro para oír el consejo de Dios. Número 2, verso 8, somos duros para razonar debidamente. Dios dice, razona bien, despiértate, por favor, deja de ser bruto. Vuelvan en sí, les está diciendo. Número 3, versículo 9, somos duros para recordar, de mirar la historia. Y cuando miramos la historia, lo que hacemos es entronar al hombre como el regidor de la historia, en lugar del Señor de la historia, que es Dios. Número 4, verso 12, somos duros para reconocer el error, somos duros de corazón. Número 4, la voluntad comprometida del hombre. Otra vez, lo sacamos implícitamente de esa declaración del versículo 12, duros de corazón. Usted no puede hacer con todo su libre albedrío, mire usted qué cosa, ¿a dónde va a parar la teología del libre albedrío? Usted no puede hacer absolutamente nada por medio del ejercicio del libre albedrío para cambiar su condición. Y que de repente usted, que odia a Dios, decida amar a Dios.
No lo puede hacer. No, pero yo tengo libre albedrío. Bueno, úselo. Si usted es libre para escoger, escoja a Dios a ver si lo hace. Y usted puede decir, bueno, sí, yo acepto a Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Lo que usted está haciendo no es siendo transformado, sino que está haciendo un ejercicio intelectual para burlarse de lo que nos dice la Escritura o el predicador. Y lo que usted va a hacer es creer en un Dios idealizado, en un Cristo idealizado. No el Cristo que se revela en las Escrituras o el Dios que se revela en la Escritura. Usted va a decir, el Dios que yo creo tiene que ser este Dios. En otras palabras, te construiste un Bel y un Nebo. Un ídolo. No el Dios de la Biblia, sino tu Dios. Por lo tanto, eres un bruto, una persona cerrada. Te creaste, te inventaste una proyección mental de lo que te gustaría que sea Dios, en lugar de venir a los pies de Dios que te puede transformar. Tú, no, con todo tu libre albedrío, no puedes cambiar la naturaleza que te lleva a darle la espalda a Dios. Estamos atrapados en nuestro propio pecado. La voluntad del hombre es una voluntad rebelde. Versículo 12. Duro de corazón. Es una voluntad distante. Nota lo que dice después en el verso 12. Dice, estáis lejos. Y número 3 es una voluntad que injusta. Versículo 12 al final dice, lejos de la justicia. Esa es la descripción que hace el texto de la naturaleza y la voluntad del hombre. Así que el hombre dice que fuera de Dios, si fuera cierto que Dios determina las cosas, lo que ha de tomar lugar, ¿no es cierto? El hombre es una máquina encerrada en los caprichos divinos. Sin embargo, la Biblia nos dice que el tipo ese de razonamiento es equivocado. La Biblia dice, mi consejo, no el consejo, las opiniones del hombre, sino mi consejo es el que va a permanecer. No, pero yo creo que el hombre tiene libre albedrío. Bueno, fine. ¿Qué quieres que te diga? Pues quédate con el libre albedrío. Allá tú. Cambia el sentido del versículo 10 y pone ahí, es tu consejo el que va a permanecer, no el de Dios. Vamos a ver quién gana la pulseada. Hazlo, a ver quién gana la pulseada. ¿Cuánta gente en la historia quiso jugar pulseadas con Dios y a dónde fueron a parar? Ahora, ¿por qué va a permanecer el consejo de Dios? Dice el verso 10, porque Dios lo quiso. Punto. No dice, bueno, Dios quiso lo que el hombre quiere. No, dice lo que Dios quiso. ¿Qué interesa lo que quiere el hombre? ¿Ustedes creen que Dios, antes de actuar o de llevar a su corazón a hacer algo, consulta con el hombre? A ver, ¿qué te parece? Dame tu opinión. ¿Estás de acuerdo que yo haga esto? Vamos, señores, acá tenemos claro que es lo que Dios quiere. 2, verso 11, porque Dios lo ha pensado. Eso quiere decir que lo determinó desde antes. Antes de actuar uno piensa. Así que vemos la predeterminación divina en este caso. Verso 11 en la última parte, porque Dios lo ha determinado de esa manera, predestinación. Yo no creo en la predestinación. Fine. ¿Eso va a cambiar la realidad de que la Biblia presenta a un Dios que predestina? ¿No lo quieres creer? No lo creas. Pero Dios te está diciendo cómo opera su voluntad, soberana o decretal. Dice que ahí en el verso 13 se acercará o se manifestará su justicia, se manifestará su salvación. ¿Acaso alguien pudo alguna vez frustrar ese propósito de Dios de que manifieste su justicia y su salvación? Póngase a pensar cuánta gente pasó a través de la historia que quiso frustrar eso. Y sin embargo Dios lleva a cabo su propósito. ¿Con quién me vas a comparar?, dice el Señor en el versículo 5. La voluntad decretal es una frase que resume aquel aspecto de la voluntad soberana de nuestro Dios y que se revela a través de las Escrituras sobre todo lo que acontece. Está en la Biblia, lee tu Biblia, estudia tu Biblia. Leemos de Dios determinando soberana y absolutamente todos los eventos y las circunstancias que se dan en el cosmos y en el universo. Dios se revela teniendo un plan establecido de antemano, un plan soberano para todo lo que sucede, desde los grandes acontecimientos de la historia como también las decisiones humanas. El caso de Ciro es elocuente, que vimos la semana pasada. Esta voluntad decretal
de Dios que se revela en las Escrituras, repito e insisto hasta el cansancio eso, está en las Escrituras, no está sujeta a cambios ni a influencias externas y se cumple esa voluntad infaliblemente. El hombre, la criatura, no puede frustrar esos planes de Dios haciendo uso de su libre arbitrio. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Y el ejemplo más elocuente que tenemos en la Biblia de que esto es así es Cristo. Los que defienden el libre albedrío no están mirando a Cristo. En el libro del Génesis, capítulo 3, verso 15, después de la caída del hombre, Dios le habló a ese hombre, a la humanidad que está en el seno de Adán, y le dijo estas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En ese momento Dios está presentando lo que conocemos como el protoevangelio y le dijo: a ese hombre arruinado hay esperanza. Yo soy tu esperanza. Yo voy a levantar a alguien, una simiente. 4000 años después de todos esos 4 milenios, dice Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pasaron 4000 años de esa declaración y sucedió. Ponte a pensar cuánta gente pasó en esos 4000 años, incluyendo los ángeles caídos, que intentaron frustrar lo que Dios estaba planeando, lo que había planeado, lo que decidió hacer en el tiempo. Cuántas decisiones, cuántas voluntades libres pasaron en esos 4000 años que pudieron haber alterado un poco la historia. Y sin embargo, lo que Dios dijo que se iba a hacer, Lucas dice que tomó lugar y vino a este mundo el Salvador que se prometió en el capítulo 3, verso 15 del Génesis. Nos dice Juan que ese que se manifestó es el Hijo de Dios, la manifestación suprema del amor de Dios por los pecadores. Eso es decreto. Y nadie ni nada pudo frustrar, y créanme que trataron de frustrar. El mismo demonio trató de frustrar que el Señor Jesucristo venga a este mundo, que pueda resucitar de entre los muertos para darnos la esperanza. Y sin embargo, sus intentos, sus voluntades fueron frustradas por el decreto determinado de Dios, la soberanía de Dios que dijo: esto es lo que va a suceder. Y la historia nos vomita en la cara. Y no lo queremos entender. ¿Por qué? Porque soy bruto. Dios nos está mostrando su plan. En Cristo Jesús, la elocuente evidencia del decreto supremo de Dios. Y no lo vemos porque somos brutos. En cuanto al sacrificio de Cristo, nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y le adorarán, hablando de la bestia, lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y escucha esta declaración, porque leemos y miramos la bestia y perdemos estos detalles sorprendentes. Dice, el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nota lo que está diciendo la declaración teológica. El Cordero habla del sacrificio. El Cordero, el que se sacrificaba por el pecado. Y acá se está hablando los nombres que no fueron inscritos en ese libro del Cordero, que habla del sacrificio que se planeó, estaba preparado desde el principio. Ahora, ¿cuánta gente intentó a través de la historia de frustrar los planes de Dios? Y sin embargo ese Cordero murió en la cruz para salvarte a ti y a mí, brutos, que en lugar de confiar en la grandeza decretal de Dios, su voluntad para salvarte, rescatarte, eso no es determinismo, es la voluntad amorosa de un Dios que envió a su Hijo a morir y nos habla que nada puede frustrar ese decreto soberano de Dios que nos dio a Cristo en una cruz para darnos la salvación y la vida eterna. Pero no, nosotros vamos corriendo detrás de Bel o de Nebo o cualquier otro ídolo que se nos ocurra. En definitiva, hermano querido, ¿a qué o con quién nosotros vamos a comparar a Dios? Dime tú, ¿con qué o quién?
Dios nos hace un llamado a través de estas líneas, número 1, a oírle. Escucha la voz de Dios llamándote. 2, volver en nosotros mismos. Deja de ser bruto. Despierta tu cabeza. Para eso Dios nos dio este melón acá arriba, para que uses lo que hay adentro. El cerebro que Dios te dio, la voluntad que Dios te dio, es para que la pongas en funcionamiento y te acerques a Dios. No a desplazar o reemplazar a Dios con otra cosa. 3, que nos acordemos de las obras de Dios. Y para eso tenemos que leer la historia de las Sagradas Escrituras. Y por último, que la voluntad decretal de Dios se cumple y está por encima de la voluntad de las criaturas. Es por eso que tú y yo somos salvos. Porque Dios lo decretó así. Porque si dependiera de nuestra voluntad, nadie busca a Dios, ni siquiera una sola persona en este mundo. Es por la voluntad de Dios que venimos a los pies de Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Así que a Dios gracias entonces que Él ha decretado tu salvación y la mía. Si hubiese quedado en manos de nuestra, ninguno de nosotros entraríamos al reino de los cielos. Es porque Dios determinó en su sabiduría y en los misterios eternos de Dios salvarnos. Y hoy nosotros podemos decir amén a esa salvación, porque la voluntad de Dios no puede ser frustrada. Eso es la voluntad decretal de Dios o la voluntad soberana. Gracias, Señor, porque las decisiones no dependen de nosotros, sino un Dios soberano, cuya voluntad, su consejo, permanecerá. No interesa si me guste o no me guste. No se trata de lo que me gusta, sino de lo que Dios se determina a hacer. Y Cristo es la evidencia más elocuente de eso. Es por Cristo que tú tienes la salvación. Dejemos de ser brutos y aprendamos de la sabiduría que Dios nos reveló a través de su santa palabra. Padre, gracias. Gracias porque tu voluntad es soberana y nuestras voluntades son y deben ser sometidas a ti, Señor, para que las cosas funcionen como corresponde. Ayúdanos, por favor, a salir del embrutecimiento al que hemos caído los seres humanos. Vivimos pensando que somos dioses y somos tan inteligentes y secuaces que ahora reemplazamos tu gloria con un palo o con un ser humano, con una cosa fabricada por los hombres. Y son tan fiables que tenemos que cargarlas en los hombros, tenemos que vestirlas, tenemos que pintarlas, tenemos que depositarlas en un lugar y luego regresarla para que no los agarre la lluvia. Perdónanos, Señor, por ser tan duros de corazón. Señor, transforma nuestras vidas. Cambia ese corazón de piedra, Señor, y conviértelo en un corazón de carne. Te imploro, Señor, si hay alguien en nuestro medio que o bien no te conoce como Salvador y Señor de su vida, o que quizás haya estado alejado, que lo traigas de nuevo a los pies de esa bendita cruz, para que disfrutemos, Señor, de tu gloria soberana. Que se haga tu voluntad, Señor, en cada una de nuestras vidas, como dijo Jesús, como en el cielo, aquí también, Señor, en la tierra. Porque te lo pedimos, Señor, dándote las gracias y honrando tu voluntad decretal. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.